El día que descubrí lo que mi suegra había hecho, empezó como cualquier otro martes en nuestra pequeña ciudad en la Sierra de Madrid. La lluvia golpeaba las ventanas de nuestro chalet de estilo clásico, el que mi esposo Marcos había heredado de sus abuelos. Estaba sentada a la mesa de la cocina, con el portátil abierto y una taza de café enfriándose a mi lado. Era mi ritual mensual, revisar nuestras finanzas mientras Marcos estaba en el bufete de abogados. Una tarea sencilla que normalmente me daba una sensación de control, de seguridad, hasta esa mañana. Mis ojos captaron la discrepancia de inmediato. Una retirada de 28.467 euros de mi cuenta de ahorros personal, no de nuestra cuenta conjunta, no de la cuenta profesional de Marcos, sino de la que yo había estado construyendo lentamente durante 8 años, la que representaba incontables turnos extra en el Hospital Memorial de San Rafael, donde trabajaba como enfermera. La cuenta que se suponía que era mi red de seguridad, mi plan de escape futuro, si alguna vez encontraba el valor para dejar esta casa asfixiante. Esto no puede estar bien, susurré, haciendo clic en los detalles de la transacción. Mis manos temblaban mientras marcaba el número del banco. Sí, señora Torres. Esa retirada fue autorizada el 17 de abril, explicó el representante de atención al cliente. Tenemos la firma aquí mismo. ¿Quiere que le enviemos una copia del formulario por correo electrónico? Cuando llegó el correo, la firma era inconfundible. Diana Torres, mi suegra. De alguna manera, había accedido a mi cuenta, había falsificado mi firma y había retirado casi todo lo que había ahorrado. ¿Pero cómo? Entonces lo recordé. El poder notarial que firmé el año pasado cuando estuve hospitalizada por neumonía. Se suponía que era temporal, solo en caso de que se necesitaran tomar decisiones mientras yo estaba inconsciente. Pero Diana era, ante todo, meticulosa. Debió de guardar una copia, modificarla de alguna manera. Me quedé helada, mirando los números en la pantalla hasta que se volvieron borrosos. 8 años de turnos de noche, de fines de semana perdidos con amigos, de negarme pequeños placeres, todo desaparecido. Había estado ahorrando para algo que Diana nunca podría entender, mi libertad de ella. Vivir con Diana había sido mi realidad desde que Marcos y yo nos casamos hace 5 años, solo hasta que podamos permitirnos nuestro propio lugar, había prometido Marcos. Pero los lazos de su madre eran muy fuertes, y él nunca parecía listo para irse. Diana lo controlaba todo, las comidas que comíamos, los colores de las paredes, incluso la marca de detergente que se me permitía usar. Mis ahorros eran lo único que no podía controlar. Hasta ahora. Revisé la aplicación del banco en mi móvil, rastreando a dónde había ido el dinero. Múltiples pagos a Catering El Roble, eventos de prestigio, mantelería de lujo, cócteles de autor. Las fechas coincidían perfectamente con la extravagante fiesta del 30 cumpleaños que Diana le había organizado a su hija, mi cuñada Melissa, hacía 2 semanas. La fiesta que me habían dicho que era solo una pequeña reunión familiar. La fiesta donde Diana había presentado al servicio de catering como el mejor de la región, vale cada céntimo. La fiesta donde Melissa había presumido de su nuevo vestido de diseñador y alardeado de la escapada de fin de semana a un spa que su madre también le había regalado. Recordé la forma en que Diana me había mirado durante la fiesta, un atisbo de suficiencia detrás de su sonrisa social. Sabía que yo descubriría el robo tarde o temprano. Quería que supiera que podía quitarme lo que quisiera, incluida mi dignidad. Llamé a Marcos al trabajo. Mi voz temblaba mientras le explicaba lo que había encontrado. Debe de haber algún error, dijo, su voz bajando a ese tono familiar y conciliador que siempre usaba al hablar de su madre. Mamá no haría eso. Quizás sea un error del banco. Tengo el comprobante de la retirada con su firma, Marcos. Me robó para pagar la fiesta de Melissa. Esa es una acusación muy seria, Sofía. Déjame hablar con ella primero antes de que tú... ¿Antes de que qué? ¿Antes de que me enfrente a la mujer que robó los ahorros de mi vida? La línea quedó en silencio por un momento. Mira, llegaré a casa pronto. No hagas nada hasta que hablemos, ¿vale? Por favor, Sofía. Colgué sin responder. Marcos siempre había elegido el lado de su madre. Siempre había buscado excusas para su comportamiento. Nunca se enfrentaría a ella, ni siquiera por esto. Caminé de un lado a otro por la cocina, la rabia creciendo dentro de mí como una olla a presión. No podía quedarme en la casa ni un minuto más. Cogí las llaves del coche
y conduje sin rumbo por nuestra ciudad de Valleclaro, pasando junto a los campanarios de las iglesias y los céspedes bien cuidados, pasando junto a familias que vivían vidas normales, sin el veneno de la manipulación fluyendo por sus hogares. Terminé en el Parque de la Ribera, sentada en un banco con vistas al río Guadarrama. El agua fluía sin cesar, indiferente a los problemas humanos. Una vez soñé con comprar una pequeña casa cerca de un río como este, un lugar que Diana nunca visitaría, un lugar donde pudiera respirar. Ese sueño acababa de ser drenado de mi cuenta. Mi teléfono vibró con mensajes de Marcos, cada vez más preocupado, y luego enfadado porque me había ido sin decirle a dónde. Lo apagué. Necesitaba claridad sin su voz en mi oído, excusando lo inexcusable. Mientras la luz de la tarde se desvanecía, tomé una decisión. No me enfrentaría a Diana directamente. Ella lo negaría, tergiversaría la historia, me haría parecer inestable. Marcos le creería, Melissa la apoyaría. Siempre presentaban un frente unido contra mí, la extraña. No, necesitaba algo más potente que palabras airadas. Necesitaba pruebas y testigos. Necesitaba exponer a Diana no solo ante Marcos, sino ante todos en su círculo social cuidadosamente cultivado. Los amigos de la alta sociedad que valoraba más que a su familia. Las conexiones comunitarias que había pasado décadas cultivando. Conduje hasta el banco y solicité extractos impresos de los últimos 6 meses. Visité la empresa de catering y, fingiendo estar planeando mi propio evento, pedí ver fotos de fiestas recientes que habían organizado. Allí estaba, la celebración de Melissa, etiquetada como 30 cumpleaños Torres. Hice fotos con mi móvil mientras el gerente no miraba. Cuando regresé a casa, ya había anochecido. Marcos esperaba en el salón, con el rostro tenso de preocupación y frustración. Diana estaba sentada a su lado, con su pelo plateado perfectamente peinado, su suéter de cachemira impecable como siempre. «Sofía, querida», dijo, su voz goteando falsa preocupación. «Marcos me dice que estás confundida por una transacción bancaria. ¿Por qué no aclaramos esto como familia?» La miré a los ojos, azules y fríos, como aguas poco profundas sobre piedra, y no vi remordimiento, solo cálculo. Creía que había ganado, creía que yo cedería, como siempre lo había hecho, pero algo se había roto dentro de mí esa mañana, algo que nunca podría repararse, y en su lugar, algo nuevo estaba creciendo, más duro y afilado que cualquier cosa que Diana Torres hubiera encontrado antes. «No hay ninguna confusión», dije, dejando mi bolso sobre el aparador antiguo que Diana había heredado de su abuela. «Falsificaste mi firma y robaste mi dinero para pagar la fiesta de Melissa». El rostro de Diana no cambió, pero sus dedos se apretaron alrededor de la copa de vino. «Marcos, tu esposa está haciendo acusaciones descabelladas de nuevo. Creo que necesita ayuda». Marcos se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que había visto innumerables veces. «Sofía, mamá dice que usó su propio dinero para la fiesta. ¿Por qué iba a necesitar el tuyo?» «Porque la inversión con la que contaba se vino abajo», respondí, observando el rostro de Diana. Ahí estaba, el más mínimo parpadeo de sorpresa en sus ojos. Había hecho mi investigación. La promotora inmobiliaria Solares, ¿verdad, Diana? Invertiste dinero en ella el año pasado, pero quebró en marzo, justo un mes antes de la fiesta de Melissa. Diana dejó su copa de vino con una calma deliberada. «No sé de qué estás hablando. El banco tiene cámaras de vigilancia». Mentí. «Me mostraron una grabación tuya haciendo la retirada. Es un fraude, Diana. Es un delito. Esto es ridículo», espetó levantándose. «Nunca me habían insultado así en mi propia casa. En realidad no es tu casa», dije en voz baja. «Le pertenece a Marcos. ¿O has olvidado también ese detalle en tus papeles?» Marcos se interpuso entre nosotras con el rostro enrojecido. «Basta ya, las dos. Sofía, debes de haber cometido un error. El error fue confiarle a tu madre un poder notarial», repliqué, sacando los extractos bancarios de mi bolso y entregándoselos. «Mira las fechas, Marcos. Mira la firma. Y luego mira esto». Le mostré las fotos de la fiesta de Melissa en mi móvil, junto con el recibo que había convencido al gerente del catering de que me imprimiera. Las cantidades coinciden exactamente. Marcos miró las pruebas. Su expresión se desmoronaba a medida que la comprensión se abría paso. «Mamá, ¿es esto cierto?» La máscara de Diana se deslizó por un momento.
La ira brilló en sus rasgos antes de que se recompusiera de nuevo. Marcos, cariño, iba a reponer el dinero. Sofía nunca usa esa cuenta de todos modos. Estaba ahí sin más mientras tu hermana necesitaba una celebración en condiciones. La familia ayuda a la familia. Yo también soy tu familia, dije. ¿O solo soy la empleada que comparte la cama con tu hijo? Sofía. Marcos parecía escandalizado. No, déjala hablar, dijo Diana fríamente. A ver qué más tiene que decir mi desagradecida nuera. La palabra desagradecida encendió algo en mí. 8 años de respuestas contenidas, de mantener la paz, de tratar de ganarme un lugar en esta familia. Todo eso estalló. ¿Desagradecida? ¿Por qué, Diana? ¿Por cómo criticas mi cocina? ¿Por cómo cambias los muebles de sitio cuando estoy en el trabajo? ¿Por los regalos de Navidad que me haces que siempre son una talla más pequeña? ¿O debería estar agradecida de que solo robaste la mayor parte de mis ahorros en lugar de todos? Diana se volvió hacia Marcos, con lágrimas asomando en sus ojos. No puedo escuchar esto. Siempre me ha odiado, Marcos. Siempre ha intentado ponerte en mi contra. Observé con incredulidad cómo Marcos se movía inmediatamente para consolar a su madre. Incluso ahora, enfrentado a pruebas irrefutables de su robo, su primer instinto era protegerla. Quizás deberíamos calmarnos todos, sugirió, lanzándome una mirada suplicante por encima del hombro de su madre. Podemos solucionar esto mañana cuando todos pensemos con más claridad. No hay nada que solucionar, dije, de repente agotada. O me devuelve mi dinero, o voy a la policía. Diana se apartó de Marcos, irguiéndose en toda su estatura. A sus 62 años, seguía siendo una presencia imponente. Pelo plateado, rasgos aristocráticos, el porte de alguien acostumbrado a la deferencia. No te atreverías, dijo. Pruébame. Marcos se interpuso de nuevo. Nadie va a ir a la policía. Mamá, devolverás el dinero de Sofía. Y Sofía, una vez que eso ocurra, este incidente se olvida. Somos familia. Superamos estas cosas. El labio de Diana se curvó ligeramente. No tengo el dinero, Marcos. Ya me lo he gastado. Entonces vende algo, sugerí. Tus joyas, tu colección de arte, esa propiedad de vacaciones en los Pirineos de la que tan orgullosa estás. ¿Cómo te atreves? Siseó Diana. He trabajado toda mi vida por esas cosas. Y yo trabajé por ese dinero que cogiste, repliqué. Turnos de noche, festivos, fines de semana lejos de mi marido. Pero no pensaste en eso cuando firmabas con mi nombre, ¿verdad? Marcos nos miró desesperado. Yo lo repondré, dijo finalmente. Pediré un préstamo si es necesario. Tú no harás tal cosa, dijo Diana bruscamente. Esto es entre Sofía y yo. No, la corregí. Esto era entre tú y yo. Ahora es entre tú y todos los que te importan. Diana entrecerró los ojos. ¿Qué significa eso? Significa que ya he tenido suficiente de tu crueldad privada. Si no devuelves hasta el último céntimo en una semana, no solo iré a la policía, iré al Círculo Femenino de Valle Claro, a la Junta del Hospital, a la Sociedad Histórica. Todos a los que has pasado décadas impresionando con tu falsa generosidad sabrán exactamente quién eres. El color desapareció del rostro de Diana. Su posición social lo era todo para ella. La imagen cuidada de filantropía y decencia de la alta sociedad castellana, que había cultivado desde que se casó con la familia Torres hace 40 años. No lo harías, susurró. Una semana, repetí, dándome la vuelta para salir de la habitación. Y quiero intereses. Pasé esa noche en la habitación de invitados, ignorando los intentos de Marcos de hablar a través de la puerta. No podía soportar estar cerca de él, no cuando había presenciado la confesión de su madre y aún no podía ponerse completamente de mi lado. No cuando su solución era encubrir el crimen de ella con su propio dinero, perpetuando el ciclo que nos había atrapado en esta casa durante años. A la mañana siguiente, salí para el trabajo antes del amanecer, evitando tanto a Marcos como a Diana. El hospital me proporcionó una bienvenida distracción. Pacientes que me necesitaban, colegas que me respetaban, problemas que realmente podía resolver. Me ofrecí para un turno extra, y luego otro. Pasaron 3 días en un torbellino de trabajo y poco sueño. Cuando finalmente regresé a casa, el ambiente había cambiado. Diana era gélidamente educada, hablándome solo cuando era necesario. Marcos se movía entre nosotras como un negociador en territorio hostil,
su rostro marcado por la tensión. Melissa llamó repetidamente, dejando mensajes de voz exigiendo saber por qué estaba atacando a su madre. Los borré sin escucharlos hasta el final. Al cuarto día, llegué a casa y encontré un sobre en mi almohada. Dentro había un cheque por exactamente 28.467 euros. Ni más, ni menos. Sin intereses. Sin disculpas. Adjunta había una nota con la elegante caligrafía de Diana. Espero que este asunto se considere cerrado. Me quedé mirando el cheque, sintiendo una victoria vacía. Había devuelto el dinero, sí, but nada había cambiado realmente. Seguiría gobernando esta casa. Seguiría socavándome. Seguiría manteniendo a Marcos atado a ella. La única diferencia era que ahora me odiaría más abiertamente. Esa noche, yacía despierta junto a Marcos, escuchando su respiración agitada. Él tampoco dormía. Lo siento, susurró en la oscuridad. Debería haberte defendido inmediatamente. Sí, deberías haberlo hecho. Es mi madre, Sofía. Y yo soy tu esposa. ¿Cuándo soy yo la primera? No tuvo respuesta para eso. A la mañana siguiente, Diana anunció que iba a organizar una cena ese fin de semana. Una recaudación de fondos para la nueva ala infantil del hospital. Todos los miembros de la junta estarán aquí, me informó, como si nada hubiera pasado entre nosotras. Espero que ayudes, por supuesto. Esas personas son tus colegas. Reconocí la jugada de poder de inmediato. Al organizar un evento conectado con mi lugar de trabajo, me estaba obligando a participar, a jugar el papel de nuera obediente, a fingir que todo estaba bien en la familia Torres. Por supuesto, dije, igualando su tono agradable. Estaré encantada de ayudar. Diana pareció sorprendida, luego satisfecha. Creía que había ganado de nuevo, que había barrido con éxito su crimen bajo la alfombra de la obligación social. No se dio cuenta de la pequeña sonrisa que no pude reprimir del todo. Me acababa de entregar la oportunidad perfecta. Una reunión de las mismas personas cuya opinión más valoraba, aquí mismo, en su casa. Mientras se iba a hacer llamadas telefónicas, empecé a prepararme mentalmente. Diana Torres me había enseñado una lección importante. A veces, la venganza no se sirve en la confrontación, sino en una exposición cuidadosa y deliberada. La cena sería mi escenario, y todos verían finalmente a la verdadera Diana Torres. Los días previos a la cena de Diana transcurrieron en una extraña danza de civilidad forzada. En la superficie, éramos la familia perfecta preparándose para un importante evento social. Diana encargó flores a la floristería más cara de Valle Claro, contrató ayuda extra para la velada y pasó horas al teléfono con su catering favorito discutiendo maridajes de vinos. Marcos se refugió en su trabajo, llegando tarde a casa y saliendo temprano, evitando la tensión que zumbaba bajo nuestros educados intercambios. Yo desempeñé mi papel a la perfección. Ayudé a escribir las direcciones en las invitaciones, ofrecí sugerencias sobre la disposición de los asientos e incluso acompañé a Diana a elegir nueva mantelería cuando declaró que la que teníamos era demasiado corriente para los miembros de la junta del hospital. Los Crawford acaban de volver de la Toscana, comentó Diana mientras íbamos a la tienda de manteles. Leonor sin duda estará llena de historias sobre villas italianas y olivos milenarios. Deberíamos sentarla junto al doctor Wilson. Él estuvo de vacaciones en Florencia la primavera pasada. Asentí agradablemente, como si me importaran las aventuras italianas de Leonor Crawford, o el mapa social estratégico que Diana había pasado décadas perfeccionando. Como si no me hubiera dado cuenta de que Diana me había colocado en el extremo más alejado de la mesa, separada de los invitados más influyentes. Suena perfecto, dije. El doctor Wilson está en el comité de expansión, ¿no? Diana me miró, sorprendida por mi conocimiento. Sí, lo está. No sabía que os conocíais. Trabajo con él todas las semanas en la unidad de trauma, repliqué. Mencionó lo emocionado que está con el ala infantil. Al parecer, ha habido cierta preocupación sobre si la financiación llegará a tiempo. Los dedos de Diana se tensaron en el volante. La recaudación de fondos para el ala infantil era su proyecto personal, su oportunidad para cimentar su estatus como una de las principales filántropas de nuestra comunidad. Cualquier sugerencia de que pudiera estar en dificultades era una amenaza directa a su posición social. La financiación va perfectamente según lo previsto, dijo con rigidez. Yo misma he asegurado los compromisos de la mitad de los donantes. Por supuesto, murmuré.
Debo haberlo entendido mal. La observé por el rabillo del ojo, notando lo rápido que su compostura se había desvanecido ante la mera insinuación de un desafío a su proyecto social. Confirmó lo que siempre había sospechado. La filantropía de Diana no se trataba de ayudar a otros, se trataba de mejorar su propia reputación. Esa noche, busqué en el despacho de casa mientras Marcos y Diana estaban en una reunión del comité previo a la recaudación de fondos. Sabía exactamente lo que buscaba: la agenda social de cuero de Diana, donde guardaba notas sobre todos en su círculo, sus preferencias, secretos, vulnerabilidades, las cosas que podía usar. La encontré en el cajón de su escritorio, cerrado con llave pero accesible con la copia que Marcos me había mostrado hace años en caso de emergencia. Esto calificaba como tal. Hojeando las páginas, encontré entradas sobre cada persona significativa de Valle Claro. La sospechosa cirugía estética de Leonor Crawford, el hijo del Dr. Wilson que había sido enviado discretamente a rehabilitación el año pasado, los problemas financieros de los Henderson después de una mala inversión. Diana había documentado meticulosamente las luchas privadas de personas que la consideraban una amiga. Hice fotos de varias páginas con mi móvil y luego devolví la agenda exactamente como la había encontrado. No planeaba usar la información contra los amigos de Diana, no era como ella, pero la agenda en sí, el hecho de que llevara tales registros, diría mucho sobre su carácter. A continuación, recuperé los extractos bancarios que había recogido, junto con el poder notarial que Diana había usado para acceder a mi cuenta. Hice copias de todo, creando un pulcro dossier de pruebas. Luego empecé a escribir. No una acusación airada, no una revelación dramática, sino un relato simple y fáctico de lo que había sucedido. La retirada no autorizada, los gastos de la fiesta, la devolución forzada solo bajo amenaza de exposición. No incluí lenguaje emocional, ni ataques personales. Solo fechas, cantidades y hechos verificables. Diana me había enseñado algo valioso. En su mundo social, la emoción cruda se descartaba fácilmente como histeria o amargura, pero los hechos fríos y duros, esos eran más difíciles de ignorar. Mientras trabajaba, un plan cristalizó en mi mente. No montaría una escena en la cena perfecta de Diana. No la confrontaría directamente frente a sus invitados. Eso solo me haría parecer inestable, jugando directamente con la narrativa que ella había creado sobre mí a lo largo de los años. La enfermera nerviosa que no era lo suficientemente buena para su hijo. No, mi enfoque sería más sutil, más devastador. El día de la cena llegó, trayendo consigo un torbellino de actividad. Los floristas entregaron arreglos de rosas blancas y hortensias. Los del catering se instalaron en la cocina, preparando elegantes aperitivos y una cena de 4 platos. Diana supervisó todo con precisión militar, enviándome a varios recados que me mantuvieron ocupada y fuera de su camino. Sofía, el baño de invitados necesita toallas de mano limpias, me instruyó, y asegúrate de que haya suficientes perchas en el armario de la entrada. Los Prescott siempre traen esos abrigos de invierno voluminosos sin importar el tiempo. Asentí y obedecí, usando esos momentos a solas para preparar los elementos finales de mi plan. En el baño de invitados, mientras colocaba las toallas limpias, puse el primer sobre, sellado, sin marcar, colocado parcialmente debajo de la jabonera donde inevitablemente sería descubierto. En el armario de los abrigos, deslicé otro sobre en el bolsillo del propio y caro abrigo de Diana. A lo largo de la tarde, mientras me movía por la casa haciendo los recados de Diana, coloqué estratégicamente sobres similares, uno en el aseo, otro pegado debajo de una silla específica del comedor, uno deslizado entre las páginas del libro de visitas que Diana siempre ponía en sus eventos. 10 sobres en total, cada uno conteniendo información idéntica. Un resumen conciso del robo de Diana, respaldado por copias de los extractos bancarios y el comprobante de retirada falsificado. A las 5, me excusé para prepararme para la fiesta. Diana apenas me prestó atención, demasiado ocupada instruyendo al personal sobre la temperatura precisa a la que servir el vino. En nuestra habitación, me vestí cuidadosamente con el único vestido de diseñador que poseía, un sencillo vestido negro que había comprado en rebajas el año anterior. Diana se había burlado cuando lo vio por primera vez, de grandes almacenes, supongo, pero esta noche me serviría bien. Clásico, discreto, profesional.
el vestido de alguien de fiar. Me puse un maquillaje mínimo, me peiné de forma sencilla y añadí los pendientes de perlas que Marcos me había regalado en nuestro primer aniversario. Al mirarme en el espejo, no vi a la nuera intimidada que se había encogido bajo las críticas de Diana durante años, sino a una mujer que había encontrado su fuerza en el mismo acto destinado a disminuirla. Marcos llegó a casa justo cuando llegaban los primeros invitados. Parecía agotado, la tensión de la última semana evidente en las sombras bajo sus ojos. «Estás preciosa», dijo cuando me vio, con una sonrisa triste que reconocía el abismo que se había abierto entre nosotros. «Gracias», respondí. «Deberías darte prisa y cambiarte. Tu madre te ha sentado junto a la señora Henderson». Asintió y pasó a mi lado hacia nuestra habitación. Apenas habíamos hablado desde la noche de la confrontación. ¿Qué había que decir? Había visto la verdadera naturaleza de su madre y aún no podía decidirse a estar firmemente conmigo. Algunas traiciones son demasiado profundas para simples disculpas. Abajo, Diana estaba en su elemento, recibiendo a los invitados en el vestíbulo con un encanto practicado. Llevaba un caro vestido de seda gris que resaltaba su esbelta figura y su pelo plateado. Desde la distancia, parecía en todo la respetada matriarca de la comunidad que pretendía ser. «Doctor y señora Wilson, qué maravilla veros», decía efusivamente. «Leonor, ese color te sienta divino. Jaime, déjame presentarte a nuestro nuevo administrador del hospital». Circulé entre los invitados que llegaban, intercambiando cortesías con mis colegas del hospital, aceptando cumplidos sobre la hermosa casa con una sonrisa que no revelaba nada de mis planes. Varios invitados comentaron lo bonito que estaba todo, lo generosa que era Diana al organizar esta recaudación de fondos. «Tu suegra es un gran activo para la junta del hospital», me dijo la esposa del doctor Wilson, sorbiendo su champán. «Ha recaudado más para el ala infantil de lo que nadie esperaba». «Sí, es muy dedicada a las apariencias», respondí con una sonrisa que podía interpretarse como el oyente quisiera. La cena se anunció a las 7:30. Los invitados pasaron al comedor, exclamando sobre la elaborada mesa con sus copas de cristal, candelabros de plata y centros de mesa de rosas blancas. Diana dirigió a todos a sus asientos asignados, posicionándose en la cabecera de la mesa, con el jefe de cirugía del hospital a su derecha y el donante más rico a su izquierda. Ocupé mi lugar en el extremo opuesto, junto a uno de los miembros más nuevos de la junta, una colocación deliberada de Diana para minimizar mi influencia. Marcos se sentó a mitad de la mesa, con aspecto incómodo mientras la señora Henderson detallaba su reciente crucero por el Mediterráneo. Se sirvió el primer plato, una delicada crema de nécoras que tenía el sello de Diana por todas partes. Caro, impresionante, pero en última instancia, falto de calidez. Mientras los invitados comenzaban a comer, haciendo ruidos de apreciación y elogiando a nuestra anfitriona, observé la mesa con calmada expectación. Ocurrió durante el segundo plato. La esposa del doctor Wilson se excusó para ir al aseo. Cuando regresó, su expresión había cambiado. Su sonrisa era forzada. Sus ojos se dirigían ocasionalmente hacia Diana con algo parecido a la confusión. Minutos después, Jaime Prescott descubrió el sobre en el bolsillo de su abrigo cuando fue a buscar sus gafas de leer. Volvió a la mesa con aspecto preocupado, evitando cuidadosamente la mirada de Diana. Uno por uno, a lo largo de la comida, mis sobres estratégicamente colocados encontraron su camino hacia las manos del círculo social cuidadosamente cultivado de Diana. Las conversaciones se volvieron forzadas, con pausas incómodas y miradas significativas. Diana, al principio ajena mientras presidía la cabecera de la mesa, se dio cuenta gradualmente de que algo andaba mal. Su anécdota sobre la subasta benéfica vaciló al notar que la señora Crawford le susurraba a su marido, con un trozo de papel parcialmente oculto en su regazo. «¿Está todo bien con la comida?», preguntó Diana a la mesa en general, su voz delatando el primer atisbo de incertidumbre que le había oído jamás. «La comida es excelente», respondió el doctor Wilson cortésmente, sin mirarla directamente a los ojos. «Como siempre, Diana, tu hospitalidad es instructiva». Para el postre, un elaborado tiramisú para el que nadie parecía tener apetito, la atmósfera se había transformado por completo. Donde antes había habido conversaciones animadas y risas, ahora había una incomodidad palpable.
Los intentos de Diana por reavivar el impulso de la cena fracasaron. Sus bromas recibieron sonrisas educadas en lugar de risas genuinas. Sus sugerencias para la próxima recaudación de fondos fueron recibidas con murmullos evasivos. Permanecí en silencio todo el tiempo, hablando solo cuando se dirigían directamente a mí, observando cómo la verdad que había esparcido por la casa convergía gradualmente en la mesa, rodeando a Diana como muros invisibles que se cerraban. Mientras se servía el café, Leonor Crawford se levantó bruscamente. «Me temo que tenemos que irnos temprano», anunció, su marido ya levantándose a su lado. «Cita temprana mañana. Gracias por todo, Diana». La presa se rompió. De repente, varios invitados se excusaban, agradeciendo a Diana con una formalidad cuidadosa, evitando despedidas prolongadas. En 15 minutos, el comedor se había vaciado excepto por Diana, Marcos y yo. Diana estaba sentada, congelada, en la cabecera de la mesa, su café intacto frente a ella, su rostro una máscara de confusión y horror naciente. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó, su voz apenas un susurro. Me levanté, recogiendo mi servilleta. «Creo que tus invitados acaban de descubrir quién eres realmente», dije en voz baja. «Con permiso, debería ayudar al personal a recoger la mesa». Mientras me alejaba, oí a Marcos preguntarle a su madre qué estaba pasando. No me quedé a escuchar su respuesta. Mi trabajo estaba hecho. Había plantado las semillas de la verdad y habían arraigado más eficazmente de lo que incluso yo había anticipado. Diana Torres nunca volvería a organizar una cena donde la gente aceptara con entusiasmo sus invitaciones. Nunca volvería a ser bienvenida en comités o juntas prestigiosas. La comunidad que una vez la había admirado, ahora susurraría sobre ella cuando pasara. No solo sobre el robo, eso era simplemente la evidencia, sino sobre el carácter que revelaba. Le había quitado a Diana lo único que realmente valoraba, su reputación. Y lo había hecho sin levantar la voz, sin montar una escena, sin darle la oportunidad de pintarme como la villana, en su propio campo de batalla social, usando sus propias armas de información y discreción. Había derrotado a Diana Torres por completo. Las secuelas de la cena persistieron en nuestra casa como un fantasma. Diana se retiró a su dormitorio a la mañana siguiente y no salió hasta bien entrada la tarde. Cuando lo hizo, estaba transformada, su habitual manera imperiosa reemplazada por algo frágil e incierto. Se movía por las habitaciones como si pertenecieran a otra persona, sus ojos constantemente mirando hacia las ventanas delanteras, buscando coches que no llegaban, llamadas telefónicas que no se producían. 2 días después, la oí hablar por teléfono con Leonor Crawford. Incluso desde el pasillo, podía oír las excusas de Leonor a través del auricular. Algo sobre estar demasiado comprometida, necesitar dar un paso atrás de las obligaciones sociales. La voz de Diana se volvió cada vez más desesperada a medida que avanzaba la conversación. «Pero el almuerzo del club de jardinería es nuestra tradición, Leonor. Lo hemos copresidido durante 12 años». Una pausa. «No entiendo a qué te refieres con reconsiderar las alianzas comunitarias. Esto es sobre amistad, no sobre alianzas». Otra pausa, esta vez más larga. «Leonor, si esto es por esos papeles ridículos en la cena, puedo explicarlo todo. Sofía siempre ha sido...». La línea se cortó. Diana se quedó inmóvil, con el teléfono todavía pegado a la oreja, como si no quisiera aceptar que Leonor le había colgado. Cuando finalmente lo bajó, su mano temblaba. Me escabullí antes de que se diera la vuelta, pero no sin antes ver algo que nunca había presenciado. A Diana Torres, genuinamente asustada. Esa noche, Marcos se me acercó en la cocina donde estaba preparando una cena sencilla. Diana había despedido a la asistenta ese mismo día, alegando que necesitaba privacidad. «¿Qué has hecho?», preguntó Marcos en voz baja. «Mamá acaba de recibir una llamada de la sociedad histórica. Le han pedido que dimita de la junta». Continué cortando verduras, el cuchillo golpeando rítmicamente la tabla de cortar. «No he hecho nada que ella no haya hecho a otros durante años», respondí. Solo me aseguré de que la gente viera a la verdadera Diana Torres. ¿Humillándola en su propia cena? ¿Destruyendo relaciones que ha tenido durante décadas? Dejé el cuchillo y me volví para mirarlo. Esas relaciones estaban construidas sobre mentiras, Marcos.
sobre la ficción cuidadosamente mantenida de que tu madre es un pilar generoso y solidario de la comunidad, en lugar de alguien que robaría a su propia familia. Marcos se pasó las manos por el pelo, un gesto que se había vuelto casi constante últimamente. La junta del hospital se reúne mañana. Van a revisar su posición en el comité del ala infantil. Bien. ¿Bien? Sofía, esto la está destruyendo. Ya has dejado claro tu punto de vista. ¿No puedes decirle a la gente que fue un malentendido? ¿Que los extractos bancarios estaban equivocados? Lo miré fijamente, viendo por primera vez lo profunda que era la influencia de Diana en él. Incluso ahora, enfrentado a pruebas irrefutables de su carácter, quería proteger la reputación de ella en lugar de buscar justicia. La verdad no es un malentendido, Marcos, y no mentiré para encubrir lo que hizo. Entonces hazlo por mí, suplicó. Sigue siendo mi madre. Y yo sigo siendo tu esposa, repliqué en voz baja. La esposa a la que le robaron los ahorros de su vida. La esposa a la que no pudiste apoyar completamente incluso cuando te enfrentaste a la prueba de ese robo. Se estremeció como si le hubiera abofeteado. Eso no es justo. Nada de esto ha sido justo, dije, volviendo a mi cocina. Ni lo que ella me hizo, ni lo que vosotros dos me habéis hecho pasar durante años en esta casa, ni las constantes críticas y el menosprecio. ¿Por qué deberían ser justas las consecuencias? Marcos salió de la cocina sin decir una palabra más. Oí la puerta principal cerrarse de un portazo minutos después, seguido por el sonido de su coche arrancando. No volvió hasta después de medianoche. Fingí estar dormida cuando vino a la cama, reacia a continuar una conversación que solo volvería al mismo punto muerto, su incapacidad para ponerme por delante de su madre. La semana siguiente se desarrolló como un colapso a cámara lenta. Diana recibió una carta formal pidiéndole que dimitiera de la junta del hospital, no solo del comité del ala infantil, sino de todo el órgano de gobierno del que había formado parte durante 15 años. La presidenta del club de jardinería llamó para informarle de que la recaudación de fondos de verano de este año sería organizada por otra persona. El club de campo, de repente tuvo conflictos de agenda que le impidieron reservar la fiesta anual de Navidad de la familia Torres. Uno por uno, los pilares de la identidad social de Diana se desmoronaron. Cada llamada telefónica, cada carta, cada encuentro incómodo en el supermercado donde antiguos amigos de repente recordaban citas urgentes, todos arrancaban otra capa de la armadura que había construido a su alrededor. Melissa llegó el jueves, irrumpiendo por la puerta principal en una nube de perfume caro y justa indignación. «¿Qué has hecho?», exigió, encontrándome en el salón donde estaba leyendo. «Mamá está destrozada. La Asociación de Mujeres de Valle Claro acaba de revocarle su premio a toda una vida». Marqué la página en mi libro y la miré con calma. «Tu madre robó mis ahorros para organizarte una fiesta de cumpleaños, Melissa. Las acciones tienen consecuencias». «Era solo dinero», espetó, su bolso de diseñador balanceándose salvajemente de su brazo mientras gesticulaba. «Dios, eres tan mezquina. Te lo habría devuelto tarde o temprano». «¿Lo habría hecho?», pregunté. «Porque solo lo devolvió cuando la amenacé con ir a la policía. Y nunca se disculpó. ¿Por qué iba a disculparse por ayudar a la familia? Esa fiesta era importante para mis contactos profesionales. Esas conexiones podrían haberme asegurado mi próximo trabajo. No pude evitar reír al ver el reflejo perfecto de Diana en su hija. Así que mi seguridad financiera era menos importante que tu oportunidad de hacer contactos. Eres enfermera. Por el amor de Dios. ¿Qué tipo de seguridad necesitas?». Su desprecio casual por mi profesión, el trabajo al que había dedicado mi vida, la gente a la que ayudaba cada día, fue la confirmación final de que toda la familia Torres, no solo Diana, me veía como alguien inferior a ellos, menos importante, menos valiosa, menos merecedora de respeto básico. «Creo que deberías irte», dije en voz baja. «Encantada», escupió Melissa. «Pero esto no ha terminado. Mamá y yo nos reuniremos con su abogado mañana. Lo que has hecho es difamación». «La verdad es una defensa absoluta contra la difamación», repliqué abriendo mi libro de nuevo. «Quizás quieras mencionárselo al abogado». Después de que se fue, me quedé sentada durante mucho tiempo, dejando que el silencio de la casa me envolviera. En solo una semana, el imperio social cuidadosamente construido de la familia Torres
había comenzado a desmoronarse, y con él, la dinámica de poder que me había atrapado durante años. El miedo que me había mantenido pisando de puntillas en mi propia casa se estaba disipando, reemplazado por una extraña y ligera sensación que apenas reconocía: libertad. Esa noche, Diana salió de su autoimpuesto aislamiento para anunciar que iba a organizar otra cena. «Solo familia esta vez», dijo, su voz con una alegría forzada que no podía ocultar la desesperación subyacente. «Marcos, Melissa, su nuevo novio y nosotros, el domingo por la noche». Marcos y yo intercambiamos miradas a través del salón. «Mamá, ¿estás segura de que es una buena idea ahora mismo?», preguntó con cautela. «Por supuesto que lo es», insistió. «La familia se une en tiempos difíciles. Necesitamos presentar un frente unido». «¿Contra qué?», pregunté. La sonrisa de Diana se tensó. «Contra los malentendidos, Sofía. Contra los rumores y los cotilleos. He estado hablando con varios amigos que me aseguran que toda esta situación puede remediarse con el enfoque adecuado». «¿Qué amigos son esos?», pregunté, sabiendo perfectamente que su teléfono había estado inquietantemente silencioso toda la semana. «No importa», respondió agitando la mano con desdén. «El caso es que cenamos el domingo. Espero que ambos estéis aquí, vestidos apropiadamente. Ya he llamado a Antonios para el catering». Mientras salía de la habitación, Marcos suspiró profundamente. «Sígueles la corriente, por favor. Está tratando de salvar algo de este desastre». Consideré negarme, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué creía Diana exactamente que podía salvar? Su posición social estaba hecha jirones. Sus relaciones cuidadosamente cultivadas se habían marchitado a la dura luz de la verdad. ¿Qué podría lograr una cena familiar? Resultó que Diana Torres tenía una manipulación más bajo la manga, un último intento de recuperar el control de una situación que se le había escapado de las manos de forma tan dramática, y en su desesperación, estaba a punto de cometer el mayor error de cálculo de su vida. Pasé los 2 días siguientes observando los frenéticos preparativos de Diana para la cena familiar. Pidió demasiada comida para solo 5 personas, seleccionó vinos que costaban más que mi salario de una semana y se preocupó por la disposición de la mesa, como si la reina de Inglaterra fuera a venir a cenar. En la superficie, parecía su perfeccionismo habitual, pero capté el toque maníaco en sus movimientos. La forma en que a veces se detenía a mitad de una tarea y miraba al vacío antes de reanudarla con intensidad redoblada. Estaba planeando algo. Y fuera lo que fuese, necesitaba estar preparada. El domingo llegó con el tipo de clima perfecto de principios de verano, que parecía diseñado para reuniones en el jardín y picnics familiares. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas de nuestra casa, iluminando las motas de polvo en el aire y resaltando el brillo de la plata recién pulida que Diana había dispuesto para la cena. Pasé la mayor parte del día en el hospital, cogiendo un turno extra en parte para ayudar a un colega y en parte para evitar los preparativos cada vez más frenéticos de Diana. Cuando regresé a casa a las 4, la casa estaba llena de los ricos aromas de los platos estrella de Antonio. Ajo asado, salsa de tomate a fuego lento, hierbas frescas. «Llegas tarde», dijo Diana bruscamente cuando entré en la cocina. Estaba colocando canapés en una bandeja de plata, sus movimientos precisos a pesar del ligero temblor en sus manos. «Melissa y Roberto estarán aquí en 1 hora». «Estaba trabajando», respondí, dejando mi bolso. «¿Debería cambiarme?» «Obviamente», dijo, sin levantar la vista de su tarea. «Ponte el vestido azul que te regalé por Navidad. Es lo único en tu armario adecuado para una cena apropiada». El vestido azul, una talla demasiado pequeña, en un tono que me apagaba por completo. Diana sabía exactamente lo que estaba haciendo con esa sugerencia. «Creo que me pondré el negro», dije casualmente, viendo cómo se tensaban sus hombros. Pequeñas victorias. Arriba, encontré a Marcos ya vestido con una camisa y pantalones, sentado en el borde de nuestra cama mirando su móvil. «¿Todo bien?», pregunté, dirigiéndome al armario. Levantó la vista, su expresión preocupada. «Melissa acaba de enviar un mensaje. Trae a alguien de El Heraldo de Valle Claro con ella. Un periodista». Me detuve, con una mano en mi vestido. «¿Un periodista? ¿Por qué?» «Dice que mamá quiere aclarar las cosas sobre algunos rumores que circulan por la ciudad». Se pasó una mano por el pelo.
Sofía, ¿qué está planeando? No lo sé, dije lentamente, pero no creo que queramos averiguarlo con un periodista presente. Marcos se levantó, ya buscando su teléfono. Llamaré a Melissa. Le diré que venga sola. Espera. Le toqué el brazo, deteniéndolo. Veamos primero qué ha planeado tu madre. Me miró fijamente. ¿Quieres que venga el periodista? Quiero saber qué cree Diana que va a conseguir con esta cena. Un periodista significa que está planeando algún tipo de declaración pública, una contranarrativa a lo que la gente ha descubierto sobre ella. ¿Y te parece bien que eso se convierta en una noticia? Sonreí levemente. No soy yo quien debería preocuparse por lo que sale en el periódico, Marcos. No tuvo respuesta para eso. A las 5:30 estábamos reunidos en el salón. Diana resplandeciente con un caro vestido nuevo. Marcos incómodo con su atuendo informal de negocios. Yo con mi sencillo vestido negro que se había ganado una mirada de desaprobación de mi suegra. Estábamos manteniendo una conversación forzada sobre el tiempo cuando sonó el timbre. Melissa entró como un torbellino, dando 2 besos al aire a su madre y a su hermano antes de dedicarme un frío asentimiento. Detrás de ella venía un hombre alto de unos 40 años con un traje ligeramente arrugado. Roberto, supuse, el nuevo novio. Y detrás de él, una joven con un cuaderno y una grabadora digital. La periodista. Mamá, Marcos, Sofía, este es Roberto Ellison, anunció Melissa cogiéndolo del brazo posesivamente. Es el nuevo jefe de marketing en Financiera GBS. Y esta es Jen Woodson de El Heraldo. Está haciendo un reportaje sobre figuras respetadas de la comunidad que se enfrentan a acusaciones infundadas. Diana dio un paso adelante, extendiendo su mano a la periodista con una cálida sonrisa que no llegaba a sus ojos. Jennifer, muchas gracias por venir. Creo que encontrarás nuestra conversación esclarecedora. Estoy segura de que sí, señora Torres, respondió la periodista, estrechando su mano. El Heraldo está muy interesado en su perspectiva sobre los acontecimientos recientes. Crucé una mirada con Marcos. Se había puesto pálido al darse cuenta de lo que su madre y su hermana estaban planeando. Una contraofensiva de relaciones públicas, utilizando el periódico local para reescribir la narrativa sobre el robo de Diana, para pintarla como la víctima de rumores maliciosos, rumores difundidos por su desagradecida nuera. ¿Tomamos una copa antes de cenar?, sugirió Diana, acercándose al mueble bar donde decantadores de cristal con whisky y jerez brillaban a la luz del atardecer. Jennifer, ¿qué te puedo ofrecer? Solo agua para mí, gracias, respondió la periodista. Me gusta mantener la cabeza despejada cuando trabajo. ¡Qué admirable!, dijo Diana, sirviéndose un generoso jerez. ¿Roberto? ¿Marcos? Mientras Diana hacía de anfitriona, estudié a Jennifer Woodson con más atención. Era más joven de lo que había pensado inicialmente, probablemente recién salida de la Facultad de Periodismo, ansiosa por dejar su huella en el periódico local. Su cuaderno ya estaba abierto, su grabadora colocada de forma prominente en la mesa de centro. Lo que fuera que Diana había planeado, estaba a punto de ser inmortalizado para que todo el pueblo lo leyera. Pasamos al comedor 20 minutos después, la conversación habiendo permanecido estudiadamente superficial. El nuevo puesto de Roberto en la firma financiera, el reciente ascenso de Melissa, el clima inusualmente cálido. Diana había sentado a Jennifer a su derecha, con Melissa y Roberto frente a Marcos y yo. Esto es encantador, señora Torres, comentó Jennifer mientras nos sentábamos. Tengo entendido que es usted famosa por sus cenas. Solía serlo, respondió Diana, su voz goteando una tristeza calculada. Desafortunadamente, los acontecimientos recientes han hecho que organizar eventos sea difícil. Eso es precisamente de lo que me gustaría hablar, dijo Jennifer activando su grabadora. Su hija mencionó que ha sido objeto de algunos rumores dañinos. Diana se secó la boca con la servilleta, su expresión una máscara perfecta de sufrimiento digno. No solo rumores, Jennifer. Una campaña deliberada para dañar mi reputación y mi posición en esta comunidad. Una comunidad a la que he servido fielmente durante 40 años. Sentí a Marcos tensarse a mi lado. Al otro lado de la mesa, Melissa me observaba con un triunfo apenas disimulado. ¿Y quién está detrás de esta campaña?, preguntó Jennifer, con el bolígrafo suspendido sobre su cuaderno. Los ojos de Diana se deslizaron hacia mí y luego de vuelta a la periodista. Creo que es bastante obvio. Pero esta noche no se trata de culpar a nadie.
Se trata de aclarar las cosas, de explicar un simple malentendido que ha sido grotescamente distorsionado. Me gustaría escuchar su versión de la historia, señora Torres, la animó Jennifer. Diana tomó un delicado sorbo de vino. El meollo del asunto es un acuerdo financiero familiar que fue malinterpretado. Mi nuera Sofía y yo teníamos un acuerdo sobre ciertos fondos. Necesitaba un préstamo temporal para un evento benéfico. La recaudación de fondos para el ala infantil, de hecho. Sofía se ofreció generosamente a ayudar. Mi tenedor resonó contra mi plato. Eso no es verdad. Diana continuó como si yo no hubiera hablado. Desafortunadamente, Sofía se arrepintió más tarde de su generosidad y se puso muy sensible con el acuerdo. En lugar de discutirlo en privado, como debería hacer la familia, eligió difundir una versión distorsionada de los hechos a gente de mi círculo social. «Robaste de mi cuenta personal», dije, mi voz firme a pesar de la ira que crecía dentro de mí. No hubo ningún acuerdo. Jennifer nos miró, claramente sintiendo una historia mejor de la que le habían prometido. «Señora Torres, ¿está diciendo que retiró dinero de la cuenta de su nuera?» «Con su conocimiento», insistió Diana suavemente. «Fue un acuerdo temporal entre miembros de la familia. Sofía cambió de opinión después, lo cual es su derecho, por supuesto, pero caracterizarlo como un robo es simplemente vengativo. Nunca te di permiso para acceder a mi cuenta», dije. «Usaste un poder notarial médico de cuando estuve en el hospital el año pasado. Falsificaste mi firma en el comprobante de retirada». La sonrisa de Diana se tensó. Sofía siempre ha tenido un don para el drama. La verdad es mucho más simple. Aceptó ayudar, y luego se arrepintió cuando vio cuánta atención recibía mi trabajo caritativo. «Esa es una perspectiva interesante», dijo Jennifer, garabateando en su cuaderno. «Sofía, ¿cómo respondes a esa caracterización?» Antes de que pudiera responder, Diana interrumpió. «Quizás deberíamos disfrutar de nuestra comida antes de que se enfríe. Jennifer, podemos continuar esta discusión con el postre». La periodista asintió, aunque dejó su grabadora encendida. Un silencio incómodo cayó mientras se servía la exquisita comida de Antonio. Pasta con salsa de trufa, verduras asadas, pan recién hecho. Nadie parecía tener mucho apetito. Después de varios minutos de nada más que el tintineo de los cubiertos, Melissa rompió el silencio. «Roberto y yo tenemos una noticia emocionante», anunció. «Nos hemos comprometido». Diana se iluminó de inmediato. «Cariño, eso es maravilloso. ¿Cuándo ha sido?» «Anoche», respondió Roberto, tomando la mano de Melissa. «Planeaba esperar hasta nuestro viaje a Ibiza el mes que viene, pero no podía aguantar más con el anillo. Tenemos que celebrarlo como es debido», declaró Diana. «Champán con el postre, creo. Y debemos empezar a planear la fiesta de compromiso de inmediato». Observé esta actuación con un extraño desapego, viendo claramente por primera vez el mecanismo de la familia Torres en acción. Cuando se enfrentan a una verdad incómoda, cambian de tema. Crean una nueva narrativa. Fingen que el problema no existe. Probablemente les había funcionado innumerables veces antes, pero no esta vez. «Felicidades», dije a Melissa y Roberto. «Espero que vuestro anillo de compromiso no haya sido comprado también con dinero robado». La mesa se quedó en silencio. Roberto parecía confundido. El rostro de Melissa se enrojeció de ira. «¿Cómo te atreves?», siseó. «Solo estás celosa porque tu patética vida no está a la altura de la nuestra». «Ya es suficiente», dijo Marcos encontrando su voz por fin. «Mamá, esta cena ha sido un error. Jennifer, lo siento, pero creo que deberías irte». La periodista no hizo ningún movimiento para irse. Sus ojos brillaban con interés profesional ante el drama familiar que se desarrollaba ante ella. «En realidad, me gustaría saber más sobre estas acusaciones. Sofía, ¿mencionaste una firma falsificada?» Miré directamente a Diana, viendo el cálculo detrás de su expresión cuidadosamente compuesta. Creía que podía controlar esta narrativa, que podía usar a la periodista para pintarse a sí misma como la víctima de un malentendido familiar, en lugar de la autora de un delito financiero. «Sí», dije claramente. «Tengo copias de los extractos bancarios, el comprobante de retirada con la firma falsificada y el poder notarial alterado. También tengo declaraciones del catering que confirman que los fondos robados se usaron para pagar la fiesta de cumpleaños de Melissa.
no para ninguna causa benéfica. Jennifer se volvió hacia Diana, cuyo rostro se había puesto rígido. Señora Torres, ¿le gustaría responder a eso? La copa de Diana se estrelló contra la mesa, el vino tinto salpicando el mantel blanco. Esta entrevista ha terminado. Jennifer, te invité aquí como una cortesía profesional, pero claramente ya has decidido creer estas acusaciones calumniosas. No he decidido nada, respondió Jennifer con calma. Simplemente estoy recopilando información de ambas partes. No hay partes en esta familia, insistió Diana, su voz elevándose. Solo hay lealtad y traición. Y mi nuera ha elegido la traición en cada momento. ¿Es traición decir la verdad?, pregunté en voz baja. Tu verdad, espetó Diana. Tu versión mezquina y vengativa de los hechos. Los registros del banco no mienten, Diana. Diana se levantó de repente, su servilleta cayendo al suelo. No seré interrogada en mi propia casa. Jennifer, puedes irte ahora. Esta cena ha concluido. La periodista permaneció sentada, su bolígrafo todavía moviéndose por su cuaderno. En realidad, señora Torres, esto se ha convertido en una historia mucho más interesante de lo que anticipaba. Una figura prominente de la comunidad acusada de mala conducta financiera por su propio familiar, con pruebas documentadas, eso es material de primera plana. No te atreverías, susurró Diana. Libertad de prensa, señora Torres, respondió Jennifer, finalmente levantándose y recogiendo sus cosas. Me pondré en contacto si tengo alguna pregunta de seguimiento. Gracias por la cena. Mientras Jennifer salía, un silencio antinatural descendió sobre el comedor. Melissa fue la primera en romperlo, volviéndose hacia mí con furia en los ojos. ¿Estás contenta ahora? Lo has destruido todo. Yo no he destruido nada, respondí con calma. Solo he expuesto la verdad. Diana permaneció de pie, su rostro sin color, sus manos agarrando el borde de la mesa como si fuera lo único que la mantenía erguida. Por primera vez desde que la conocía, Diana Torres aparentaba su edad, cada uno de sus 62 años grabado en las líneas alrededor de su boca y ojos. Marcos, dijo, su voz apenas un susurro, dile a tu esposa que se vaya de esta casa. Ahora. Marcos miró entre su madre y yo, el conflicto escrito en sus rasgos. Este era el momento de la verdad, no solo para Diana, sino para nuestro matrimonio. ¿Se pondría finalmente de mi lado o elegiría a su madre una última vez? No, dijo finalmente, la única palabra suspendida en el aire entre ellos. Sofía se queda. Es mi esposa. Y esta también es nuestra casa. Diana miró a su hijo como si nunca lo hubiera visto antes. Después de todo lo que he hecho por ti, después de todo lo que he sacrificado, lo que hiciste no fue un sacrificio, mamá, dijo Marcos en voz baja. Fue un delito, y es hora de que todos nos enfrentemos a esa verdad. El Heraldo de Valleclaro llegó a los buzones y a las bandejas de entrada 3 días después. El artículo de Jennifer Woodson apareció en la primera página. Pilar de la comunidad acusado de mala conducta financiera. La disputa familiar de los Torres plantea preguntas sobre una filántropa local. La historia era justa pero implacable, exponiendo las acusaciones y las pruebas, sin el giro dramático que Diana había esperado crear. Diana no salió de su habitación el día que se publicó el artículo. Las llamadas telefónicas comenzaron temprano. Miembros de la Junta solicitando su renuncia formal de los pocos cargos que aún ocupaba, conocidos cancelando almuerzos, el gerente del club de campo explicando torpemente que su membresía estaba bajo revisión. Melissa irrumpió en la casa esa tarde, con el periódico en la mano. «Esto es una pesadilla», gritó encontrando a Marcos y a mí en la cocina. Los padres de Roberto han visto esto. Están reconsiderando los plazos del compromiso. Lo siento, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, no me alegraba de los problemas de relación de Melissa. No, no lo sientes, espetó. Has estado planeando esto desde el principio. Podrías haberlo mantenido en privado, haberlo manejado dentro de la familia, pero tenías que humillarnos públicamente. Tu madre invitó a la periodista, le recordó Marcos en voz baja. Esa fue su elección, no la de Sofía. Los ojos de Melissa se llenaron de lágrimas. ¿De qué lado estás, Marcos? Es tu madre. Y Sofía es mi esposa, respondió. La esposa a la que mamá robó. Debería haberla defendido desde el principio.
Melissa se fue sin despedirse de Diana, cerrando la puerta principal con tanta fuerza que hizo temblar las ventanas. El sonido pareció resonar en la casa mucho después de que se fuera, la reverberación de una estructura familiar que comenzaba a colapsar. Esa noche, Marcos llamó suavemente a la puerta del dormitorio de su madre. Como no hubo respuesta, la abrió de todos modos. Diana estaba sentada junto a la ventana, todavía en bata a pesar de la hora tardía, mirando el jardín que una vez había exhibido en el tour anual de jardines de Valle Claro. «Mamá», dijo Marcos suavemente, «¿necesitas comer algo?» «No tengo hambre», respondió, sin volverse a mirarlo. «Tenemos que hablar de lo que pasará ahora». Diana soltó una risa amarga. «¿Qué pasará ahora? Mi vida ha terminado, Marcos. Mi reputación, mi posición en esta comunidad. Todo lo que pasé 40 años construyendo ha sido destruido en una semana». «No todo», dijo entrando en la habitación. «Todavía tienes a tu familia». «¿La tengo?» Finalmente se volvió para mirarlo, su expresión dura. «Mi hijo ha elegido a su esposa por encima de su madre. Mi hija apenas puede mirarme ahora que sus futuros suegros cuestionan el enlace. ¿Qué familia me queda?» Marcos se sentó en el borde de su cama. «Mamá, esta situación es el resultado de las decisiones que tomaste. Coger el dinero de Sofía, mentir al respecto, tratar de manipular la historia en lugar de simplemente disculparte. Esas fueron tus decisiones». «Hice lo que tenía que hacer», insistió Diana. «La fiesta de Melissa tenía que ser perfecta. La posición de nuestra familia depende de estas cosas, Marcos. Nunca lo has entendido. Quizás ya no quiero entenderlo», dijo en voz baja. «Quizás estoy cansado de vivir mi vida según tus reglas sobre lo que importa y lo que no». El rostro de Diana se descompuso. Por un momento terrible, pensé que podría llorar, algo que nunca había visto en todos los años que la conocía. Pero se recuperó rápidamente, sus rasgos endureciéndose en la máscara de control que tan bien reconocía. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. «Quiero que te disculpes con Sofía, sinceramente, y quiero que discutamos nuevos arreglos de vivienda». Diana se quedó muy quieta. «¿Me estás pidiendo que me vaya de mi casa?» «Esta casa nos pertenece a los dos, mamá. Fue el regalo de papá para mí, no para ti. Sofía y yo hemos estado hablando, y creemos que es hora de que tengamos nuestro propio espacio. ¿Me echarías a la calle? ¿Después de todo lo que he hecho por ti?» Marcos suspiró. «Nadie te está echando a la calle. Tienes la casa de vacaciones en los Pirineos. O podríamos ayudarte a encontrar un apartamento en la ciudad si prefieres quedarte en Valle Claro». Diana se volvió hacia la ventana, con los hombros rígidos. «Ya veo. Bueno, claramente has tomado tu decisión. Por favor, déjame sola ahora». Marcos se levantó, dudando por un momento como si quisiera decir más, y luego salió de la habitación en silencio. Yo estaba esperando en el pasillo, habiendo escuchado la mayor parte de la conversación. «Nunca me perdonará», dije mientras caminábamos hacia nuestro dormitorio. «No se trata de perdón», respondió Marcos tomando mi mano. «Se trata de límites, algo que nuestra familia nunca ha tenido. Esa noche, por primera vez en años, hablamos honestamente sobre nuestro futuro, sobre lo que queríamos, no lo que Diana esperaba». Marcos admitió lo atrapado que se había sentido entre la lealtad a su madre y su amor por mí. Yo confesé lo cerca que había estado de dejarlo debido a la constante interferencia de Diana. «Debería haberme enfrentado a ella hace años», dijo, acariciándome el pelo mientras estábamos acostados. Me decía a mí mismo que era temporal, que eventualmente te aceptaría, que las cosas mejorarían por sí solas. Y ahora sé que no es así. Ahora nos elijo a nosotros. La semana siguiente transcurrió en un extraño y tenso limbo. Diana salió de su aislamiento, pero se movía por la casa como un fantasma, hablando solo cuando era necesario, comiendo en su habitación. Marcos y yo comenzamos a mirar anuncios inmobiliarios, no para nosotros, sino para ella. La casa de los Pirineos era hermosa pero remota, más adecuada para vacaciones que para la vida diaria. Y a pesar de todo, ninguno de los dos quería obligar a Diana a abandonar Valle Claro por completo, lejos de la atención médica y los servicios que podría necesitar a medida que envejeciera. Encontramos un apartamento de lujo en un edificio nuevo en el centro, a poca distancia de las tiendas y restaurantes que Diana frecuentaba. Era más pequeño que nuestra casa actual, pero elegantemente diseñado, con portero y servicio de limpieza incluidos.
Cuando Marcos le mostró el anuncio, ella lo miró en silencio durante mucho tiempo. «Así que este es mi castigo», dijo finalmente. «Estar escondida en una caja mientras vosotros dos os apoderáis de mi casa. No es un castigo, mamá. Es un nuevo comienzo para todos. Un nuevo comienzo», repitió, su voz hueca. A mi edad. A pesar de su resistencia, Diana comenzó a empacar al día siguiente. Me ofrecía ayudar, pero ella declinó con una fría cortesía que dejaba claro que mi ayuda no era bienvenida. En su lugar, contrató a una empresa de mudanzas profesional y pasó horas determinando qué muebles y reliquias familiares se irían con ella y cuáles se quedarían. El día antes de su mudanza, la encontré en el jardín, sentada en el banco de piedra bajo el arce. Era temprano. El rocío todavía se aferraba a la hierba, el aire fresco y limpio. Casi me di la vuelta, no queriendo entrometerme en su momento privado, pero algo me hizo acercarme. ¿Puedo sentarme?, pregunté. Diana levantó la vista, sorprendida. Después de un momento, asintió levemente, moviéndose en el banco. Nos sentamos en silencio durante varios minutos, observando a un par de cardenales revolotear entre las ramas sobre nosotros. Finalmente, Diana habló, su voz más suave de lo que nunca la había oído. «Planté este árbol cuando nació Marcos», dijo. «Era solo un plantón entonces. Su padre y yo lo traíamos aquí en su cochecito. Hablábamos de cómo crecerían juntos». Pasó los dedos por la corteza rugosa. 35 años. He visto este árbol a través de cada estación, cada tormenta. No supe qué decir, así que permanecí en silencio, dejándola continuar si lo deseaba. «No soy una buena persona, Sofía», dijo de repente. «Lo sé, siempre lo he sabido, pero pensé que era una buena madre. Amas a tus hijos». Ofrecí, porque era verdad, se dijera lo que se dijera de Diana Torres. El amor no siempre es suficiente, ¿verdad? Se volvió para mirarme directamente, sus ojos azules claros y penetrantes. «Cogí tu dinero porque lo necesitaba, porque la fiesta de Melissa tenía que ser perfecta, y mis inversiones habían fracasado, porque la idea de admitir dificultades financieras a cualquiera, incluso a mi propia familia, era insoportable». Sacudió la cabeza ligeramente. «Pero eso no es excusa. Lo que hice estuvo mal. No era exactamente una disculpa, pero viniendo de Diana, esta admisión era sísmica». «Gracias por decir eso», respondí en voz baja. «No me des las gracias», dijo, con un toque de su antigua agudeza regresando. «No lo digo por ti. Lo digo porque es verdad, y porque a mi edad tiene poco sentido mantener ilusiones». Se levantó, sacudiéndose el polvo invisible de los pantalones. «Mañana me habré ido. El contrato de alquiler del apartamento es por 1 año. Después de eso, bueno, ya veremos dónde estamos todos». Mientras caminaba de regreso a la casa, con la postura erguida a pesar de todo, me di cuenta de que esto era lo más cerca que estaríamos de una reconciliación. Diana Torres nunca sería una persona fácil de querer. Nunca reconocería por completo el daño que había hecho a otros en la búsqueda de sus propios objetivos. Pero quizás, a su manera, estaba tratando de encontrar un camino hacia adelante, uno que eventualmente podría conducir a algún tipo de paz entre nosotras. Al día siguiente, Diana se mudó a su nuevo apartamento. Marcos y yo ayudamos a llevar las últimas cajas. Colocamos sus muebles según sus precisas instrucciones. Nos aseguramos de que su cocina estuviera surtida con las marcas específicas que prefería. Mientras nos preparábamos para irnos, Diana estaba de pie en el centro de su nuevo salón, pareciendo más pequeña de alguna manera en el contexto de sus posesiones familiares, dispuestas en espacios desconocidos. «¿Estarás bien?», preguntó Marcos, la preocupación evidente en su voz a pesar de todo. «He sobrevivido a cosas peores», respondió con una sonrisa tensa. «Me adaptaré. Es lo que hago». Dudé en la puerta, sintiendo que debería decir algo, pero sin saber qué palabras podrían salvar el abismo entre nosotras. «Diana», dije finalmente, «si necesitas algo». Asintió una vez, un reconocimiento más que un acuerdo. «No lo necesitaré». De vuelta en la casa, nuestra casa ahora, verdaderamente nuestra por primera vez, Marcos y yo caminamos lentamente por las habitaciones, notando los espacios vacíos donde habían estado las posesiones de Diana, sintiendo la extraña nueva ligereza en el aire. Todavía no parece real.
admitió Marcos mientras estábamos en la cocina. Sigo esperando oír su voz diciéndonos que estamos haciendo algo mal. Llevará tiempo, dije, apretando su mano. Para todos nosotros. Esa noche, pedimos comida para llevar de nuestro restaurante tailandés favorito, algo que Diana nunca había permitido en su comedor, y la comimos en el sofá mientras veíamos una película. Placeres simples que se sentían revolucionarios después de años de formalidad y reglas. Más tarde, mientras Marcos dormía a mi lado, me quedé despierta pensando en el futuro que se extendía ante nosotros. Mi cuenta de ahorros todavía estaba vacía. El dinero que Diana había devuelto ahora destinado a ayudar con sus nuevos gastos de manutención. Tendría que empezar de nuevo, construyendo mi seguridad financiera desde cero, al igual que estaba reconstruyendo mi sentido de hogar. Pero por primera vez en años, me sentía verdaderamente esperanzada. El peso del juicio constante de Diana se había levantado. El miedo a su interferencia se había desvanecido. En su ausencia, Marcos y yo teníamos la oportunidad de descubrir quiénes éramos realmente como pareja, qué queríamos de verdad de nuestras vidas juntos. En cuanto a la propia Diana, no me hacía ilusiones de que nuestra relación fuera a ser cálida o fácil. El daño hecho no podía borrarse con un solo momento de honestidad en el jardín o la necesidad práctica de nuevos arreglos de vivienda. Sin embargo, algo había cambiado entre nosotras. Una pequeña apertura donde la comprensión podría eventualmente crecer. Al exponer el robo de Diana, había buscado justicia, quizás incluso venganza. Lo que encontré en cambio fue liberación, no solo de su control, sino de la necesidad de complacer a alguien que nunca podría ser complacido, de ganar la aprobación de alguien que la retenía por sistema. Los espacios vacíos en nuestra casa no estaban realmente vacíos, me di cuenta. Estaban llenos de posibilidades, y mientras finalmente me deslizaba hacia el sueño, me hice una promesa silenciosa. Estos espacios seguirían siendo nuestros para llenarlos, a nuestra manera, en nuestros propios términos, a partir de este día.